viene por acá, viene por la linga, acá. Acá punto de aplicación de la resistencia, punto fijo, punto de aplicación de la fuerza. ¿Sí? Cuando vengo a esta polea, el punto fijo es este, el punto de aplicación de la fuerza es este, y la resistencia viene por acá, llega por la linga y toca acá. Punto de aplicación de la resistencia, apoyo. Este es el brazo de resistencia. ¿A cuánto equivale? ¿Cuánto? Un diámetro. ¿Y la fuerza? La fuerza, un radio. Un radio. La fuerza, ¿cómo es el brazo respecto, el de fuerza respecto al de resistencia? La mitad. La mitad. El brazo de fuerza es la mitad, porque va del apoyo donde aplico la fuerza. Equivale a un radio. Mientras que el de resistencia es un diámetro. Por lo tanto, el de resistencia es el doble que el de fuerza. Quiere mismo decir que el de fuerza es la mitad que el de resistencia. ¿Sí o no? Entonces, si yo considero la fuerza acá, ¿tendrá que hacer más fuerza o menos fuerza, compañero? ¿Cómo? Si yo considero la fuerza acá, ¿tendrá que hacer más fuerza o menos fuerza? Muy bien, más fuerza, muy bien. En la primera es más Claro. fácil, pero después de que esta invierte. Pero estamos analizando esto. Yo ya me olvidé de esta y esta. Estoy analizando polea por polea. Como bien dice Yani, hace el doble. Muy bien. Claro. ¿Por qué hace el doble? Porque la resistencia pesa el doble. Pesa el doble. ¿Cuánto pesa la resistencia acá para esta polea? 8 kilos. 8, porque 4 por 2, Oye, 8. Muy bien. Muy bien. para matemática no. Andan volando. Y la fuerza, entonces, se duplicó. Él tiene que hacer 8 kilos para mover este peso que originalmente pesaba 4. Si yo considero la resistencia, ¿qué le pasó a la resistencia? ¿Qué le pasó a la resistencia? Se multiplicó. Acá salía de 4 kilos, ¿se acuerdan que venía 4 kilos? Se aplicaba acá la resistencia. Un brazo de resistencia equivale a un radio. El brazo de fuerza equivale a un radio también. Este era el punto de apoyo, punto fijo, fulcro. Cuando sale de la polea, los 4 kilos acá siguen pesando 4. Cuando llegan acá, los 4 kilos, como el brazo de resistencia equivale a un diámetro, se multiplica por 2. 4 por 2, como ustedes lo dijeron, 8. O sea que la resistencia a este punto en esta polea se multiplicó. Vale el doble. Yo ahora gasté solo 4 kilos de hierro y el tipo está haciendo 8 kilos de fuerza. ¿No? Gané en resistencia. Con poquita resistencia, hago más fuerza. Por lo tanto, esta polea móvil, ¿cómo es? ¿Multiplicadora o reductora? Multiplicador. Perfecto, es reductora. Es reductora de la fuerza y multiplicadora de la resistencia. Las dos cosas. ¿No? O sea, lo que hubieran dicho estaba mal, porque yo voy a decir lo opuesto. Si me decían que era multiplicadora de la reductora, yo decía, perfecto, reductora de la fuerza. Si me decían reductora de la fuerza, perfecto, multiplicadora de la resistencia. Es las dos cosas, ¿no? La polea es reductora de la fuerza, porque la redujo a la mitad, o multiplicadora de la resistencia, porque la multiplicó. Es lo mismo decir que que es lo mismo decir que yo estoy a la derecha de él o que él está a mi izquierda. Lo que tomamos como referencia es o a él o a mí. Pero los dos estamos en la misma ubicación. Claro, cuando yo soy la referencia, él está a mi izquierda. Cuando él es la referencia, yo estoy a su derecha. Es lo mismo. Lo mismo, ¿no? La gente a veces discute por cosas y está diciendo lo mismo o tú estás considerando otro variable. No, afuera está nublado. No hay sol. Y bueno, es lo mismo. No hay sol. No hace calor. Entonces hace frío. No, frío no hace calor. No, ¿está bien? O sea que en esto es multiplicador o reductor dependiendo de lo que yo tome en cuenta. Por eso, ¿cuál es mi sugerencia? Tomen en cuenta una variable sola y con esa variable analicen ese movimiento, porque si no se van a marear. ¿Está bien? El que a ustedes les guste, la fuerza o la resistencia. ¿Qué variable quieren considerar para seguir analizando el movimiento? Qué democrático. ¿Quieren analizar la fuerza o la resistencia? Bueno, la resistencia es más fácil. No, yo digo, no es más fácil, es lo mismo. La fuerza, bueno, seguimos con la fuerza. Por ahora tengo que hacer el doble de fuerza. Cuando analizo la otra polea, a ver. Agustín, hacete un poquito de movimiento. Más recto para el pecho. Dale a un compañero que tenga el trencito. Ahí va. Bueno, la otra polea, ¿cómo es la otra polea? Móvil también. Móvil.
¿Es móvil? Sí, ¿Por qué? porque se mueve. Y se desplaza. Se desplaza lejos. Porque gira y se desplaza. Porque esta también se mueve. ¿Ves que se mueve? Pero esta no es móvil. ¿Por qué no es móvil? Porque solo gira, no se desplaza, está anclada, está fija. Esta sí gira y se desplaza, por eso es móvil. Sobre todo porque se desplaza. ¿Cuál es el punto fijo? Sí, mirá, hace eso. Está anclada abajo, ¿no? Le falta un grillete, está como en el concave, no se puede mover. Esta no me queda duda que acá es el punto de aplicación, ¿no? El punto fijo, ¿no? Engrilletada. O sea que si yo analizo lo mismo que del yo-yo, ¿no? La se enrolla y se desenrolla, ¿lo ven? La yo-yo enrollarse y desenrollarse. Bien. Entonces, este es el lado por el cual se enrolla y se desenrolla, sobre el cual se desplaza la polea móvil. Entonces, cuando yo tengo que tocar la polea, este es el punto de apoyo, ¿lo ven? En la polea, tengo que tocar la polea. Cuando yo les pida el día del parcial y lo analicen, es acá, no es acá, ni acá, ni acá. Traslado hasta la polea, acá, punto de aplicación del apoyo, fulcro o punto fijo. Por acá gira y se desplaza. Apoyo. Bien, después, ¿dónde está la resistencia? Gonzalo. Esta polea. En el medio, perfecto. ¿Por qué? Porque analizo y vengo desde la resistencia viene por acá, pasa acá, llega acá y de esta polea se transmite a esta acá, por este adminículo, por estas dos placas unidas por dos tornillos. Punto de aplicación de la resistencia. Punto de apoyo, resistencia. Este será el brazo de qué? El brazo de resistencia. ¿A qué equivale? Un radio. Un radio. La fuerza la aplica el pectoral, es el movimiento, viene por el brazo, se traslada por acá, viene por esta linga, pasa por esta, sube por acá y llega acá. Aplicación de la fuerza. El brazo de fuerza es 2 radios o un diámetro, por lo tanto es el doble respecto al brazo de resistencia, ¿lo ven? Aplicación de la fuerza, el brazo de fuerza es un diámetro, el brazo de resistencia un radio. ¿Cómo es el doble? ¿Qué le va a pasar ahora a la fuerza? Que es lo que estamos analizando. Se reduce. Reductora. Reduce la fuerza. ¿Cómo reduce la fuerza si la fuerza tiene el doble? El multiplicador. Estábamos considerando la fuerza por convicción. Ustedes decidieron que analizábamos la fuerza. Ahora me la cambiaron. Dijimos la fuerza. Yo acá fui honesto, ¿no? Analizamos la fuerza. ¿Qué le pasa a la fuerza acá? Se multiplica. Si el brazo de fuerza es el diámetro, muchachos. No nos hagamos trampa. Acá venía la resistencia, que Gonzalo nos había dicho que pasaba por acá y llegaba acá. El brazo de resistencia es un radio, mientras que el brazo de fuerza es un diámetro, es el doble. La fuerza acá se multiplica. Acá habíamos perdido fuerza. Teníamos que hacer 8 kilos para levantar 4. Y acá la ganamos. ¿En cuánto? Lo mismo. Lo ganamos en el doble de lo que perdimos. Por lo tanto, si acá hacemos 8, ahora ¿cuánto hacemos de fuerza? 4. Y o sea, ahí se invierten entonces, porque arriba... Sí, porque arriba es es interfuerza y acá es interresistencia. Ah, Acá pierdo fuerza en la mitad y acá gano fuerza en el doble. Si pierdo la mitad y gano el doble, me quedo con lo mismo. Si traía 4, ¿con cuánto cuando sale de acá la fuerza cuánto pesa? La resistencia. 4 kilos. Acá sale 4 kilos, ¿lo ven? 4 kilos, 4 kilos, 8 kilos, 4 kilos. Vamos por acá. ¿Esta polea cómo es? Fija. ¿Por qué fija, Dani? Porque el eje no se desplaza. ¿Y la polea qué hace? Gira. Gira en el eje que está soldado atrás con un tornillo y una resistencia. Bueno, 4 kilos acá. ¿Esta otra cómo es? Móvil. Gira y se desplaza. ¿No? Haga movimiento. Tiki tiki. Chiqui chiqui. Buenazo. Bueno, entonces, ¿dónde está acá el punto fijo? Hagan el análisis. Sigo haciendo un movimiento. ¿Dónde está el punto de aplicación de la fuerza y dónde el de la resistencia? Es interfuerza. El de interfuerza. ¿La fuerza dónde está? En el medio. ¿Y la resistencia dónde está? Tocal. Ahí va, cuando lo señaló la compañera. Aplicación de la resistencia, punto fijo. El brazo de resistencia equivale a ¿cuánto? Un diámetro. Un diámetro. El de fuerza, que viene Un por el radio. pectoral, pasa por acá, viene acá, cae en el medio, un radio. ¿Qué le pasa a la fuerza? Se divide. Se divide a la mitad.
Por lo tanto tengo que hacer el doble de fuerza. Acá estaba la resistencia. La resistencia estaba acá, que acá habíamos dicho que venía 4 kilos. Sí. ¿Qué fuerza tengo que hacer ahora, acá en esta polea? 2. 8. ¿Eh? 8. 8, 8, porque la fuerza se dividió. O sea, para mover el peso 4 tengo que hacer el doble de fuerza. Porque ahora la resistencia pesa el doble. ¿Sí o no? No entendí nada. Yo tampoco. Bueno, vamos a ver. La primera. Vamos a hacer el análisis. A ver, acá que se aplicaba. La resistencia. Bien, ¿cuál es el punto de apoyo? Es Punto el del fijo. otro lado. Este. Sí. El brazo de resistencia, ¿cuánto es? Un diámetro. Sí. ¿Lo ves? ¿Es un Sí, diámetro? sí, ¿Lo ven? sí. ¿Es un diámetro? Sí. Sí. La fuerza la hace el pectoral, pasa por acá, viene por acá y llega acá al medio. El brazo de fuerza es un radio. Por lo tanto yo tengo un brazo más chiquito. ¿Cuánto más chiquito es? La mitad. Claro. El brazo de resistencia es el doble. Si acá viene 4 kilos, tiene un brazo el doble, ¿a qué le tengo que hacer a 4? Claro, se multiplica ¿Por cuánto? Por 2, por el doble, exacto. 4 por 2, 8. 8 kilos. Entonces él tiene que hacer una fuerza el doble. ¿El doble qué? El doble de 4. 8 kilos. Por lo tanto es una reductora de la fuerza. Porque la redujo a la mitad. Ahora tiene que hacer el doble de fuerza. ¿Sí o no? La polea es la reductora de fuerza, no significa que vos tengas que hacer la mitad. Porque capaz Si es que reductora de la fuerza tengo que hacer el por doble. Por eso, pero ahí es la confusión, me parece. Claro. Ella. ¿Cuál es tu confusión? ¿Entendiste? Claro, que dice que es reductora de fuerza, pero. Él tiene que Y hacer sí, el doble. la redujo. Cuando Pero a vos te tenés que reduce, hacer el doble. y tenés que hacer el doble. Por eso te lo redujo, porque tenés que hacer el doble. Cuando tenés menos fuerza. Porque vos tenés menos fuerza. Si vos para mover esta cuadernola, hacer 1 kilo de fuerza y ahora tenés que hacer 2 kilos, la fuerza, perdiste fuerza. Tenés que hacer más fuerza. Ah, está. Perdiste la fuerza tuya. Antes valía 1 kilo, ahora no vale 1 kilo. Ahora vale medio. Movés medio, 1 kilo no lo movés. Para mover la cuadernola tenés que hacer el doble, 2 kilos. La cuadernola sigue pesando 1 kilo. Lo que no pesa 1 kilo es tu brazo. Lo que no rinde 1 kilo es tu brazo. La pesa sigue pesando 4 kilos, porque acá nadie le agrega ni le suelta a escondida, le saca 4 kilos, le pone 4 kilos más. No, pesa 4 kilos. Lo que cambia es la polea. El rendimiento de tu fuerza o el rendimiento de la resistencia. Ustedes quisieron analizar la fuerza. ¿Vale? Pasaba lo mismo si analizamos la resistencia. Era todo al revés. Es lo mismo, pero en el inverso. O sea, llegamos a la misma conclusión. Para mover el peso acá hay que hacer 8 kilos de fuerza. Hubiéramos llegado a la misma conclusión con la resistencia. Lo que hubiéramos dicho es que la resistencia acá pesa 8 kilos. Acá lo que decimos es que tengo que hacer una fuerza de 8 kilos. Es multiplicadora de la resistencia y es reductora de la fuerza. Es lo mismo. Bien, seguimos analizando la otra polea. ¿Cómo es la otra polea? Es fija. Está fija. No, no es polea. No hace nada. Porque no gira ni No se gira. desplaza. No es polea. Es un tipo ahí, puede haberle puesto una manito o un fierrito haciendo así. Esto no es una polea. O sea, perdón, es una polea que no funciona como polea. Porque no gira ni se desplaza. Ahí la polea simplemente cumple el hecho de repartir la fuerza. Bueno, No, ahí va. no es una ¿Le polea. llegan 4 kilos cada brazo? Le llevan 4 kilos a cada brazo de la polea. No, todavía no llega acá. Porque falta No llega al brazo. Nos queda analizar esta, y esta, y esta. Bien, vamos a cambiar porque Agustín ya está muy salado. No le vamos. Ya quedó definido. Está Llegó transpirando. O a Gonzalo que anda volando. Ah, pero ahora sobre el tren. What's news? Es lo nuevo, vamos arriba. Bueno, vamos acá, Yanni. Contame un poquito acá. ¿Qué pasa ahora con la resistencia? ¿Cuánto valía la resistencia? Acá, hijo. No veo nada. No, eso es el brazo. ¿La resistencia cuánto vale? 8 kilos. 8 kilos. Porque el brazo de resistencia es el doble, aparte, que es un diámetro. Bien, cuando traigo acá los 8 kilos, ¿qué le pasa a los 8 kilos acá? Y va un poquito para un lado y el otro poquito para el otro. La mitad. Es la mitad, perfecto. Va a la mitad. Entonces, ¿cuánto viene acá? 4 kilos. ¿Y acá? También. Perfecto. ¿Esta polea qué es? Fija. Fija. ¿Están todos de acuerdo que fija? Porque gira y no se desplaza. Punto fijo es este. Punto fijo de esta polea es este. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Punto fijo. Punto de aplicación de la fuerza es este. Porque la fuerza viene del pectoral y se transmite por la línea hasta acá. ¿Están de acuerdo? Brazo de fuerza. Y acá brazo de resistencia. Son iguales, por lo tanto 4 kilos en esta polea siguen pesando 4 kilos. ¿Sí o no? ¿No? Ah, no, acá porque no viene el otro. Bueno, me gusta la mandota de usted.
Acá viene la resistencia, 4 kilos. Sí. Un brazo de resistencia porque este es el punto fijo. Un radio. Un radio. Esta es la fuerza del compañero, que se transmite por acá por la línea y llega acá. Sí, fuerza. Este es el brazo de fuerza. Un radio también. Un radio también. Es una palanca de interapoyo, brazos iguales. Por lo tanto, si acá hay 4 kilos, ¿qué fuerza tiene que hacer él para moverlo? 4 kilos. Perfecto. Así que acá vale 4 kilos la resistencia. Sale de acá la resistencia, llega por esta linga y se aplica, para un poquito Gonzalo, y se aplica acá. ¿Listo? Acá. Se aplica, la resistencia viene por acá y se aplica acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. ¿Sí o no? Bien. Esta es una palanca también, ¿no? ¿Dónde está el punto fijo de esta palanca? Arriba. Muy bien. No arriba. Acá está enganchada y se transmite acá. Está soldado acá. Este es el punto fijo. Para esta palanca. Luego está soldada. Viste que lo soldé yo porque viste que se nota la soldadura. Entonces eso es puntoso. ¿Ves que se nota la soldadura? Bien. Entonces este es el punto fijo. Punto fijo. Punto de aplicación de la resistencia. Alcanzamos otro palito con las manos. Un modo cortito. El bastoncito ahí, ¿no? A veces me queda muy largo. Ahí va, perfecto. Entonces acá yo lo que hago es hago la proyección de la fuerza, ¿no? Que es el entrecruzamiento entre lo que sería la prolongación de esta palanca y la de esta. Acá se cruza, acá se aplica la fuerza. Pon acá el dedito tuyo. Por favor, déjame el dedo. Déjalo ahí. No lo muevas. Y acá está el de la resistencia. No entiendo por qué está ahí el punto. Porque viene de acá a acá, transmite acá, ¿viste? Termina acá, soldado en esta parte. Ese es el punto de apoyo. Este es el punto de apoyo. Sí. Necesita resistencia. Parate, vení. Sí, pero no entiendo por qué si se mueve todo. ¿Varía el razonamiento eso? ¿Eh? No. O el orden de los... Acá no. Lo que pasa es que yo tengo que hacer lo mismo que hago acá. Este sería un brazo curvo, porque está fijado arriba en este tornillo. Pero el brazo curvo en la palanca se cruza acá, es lo mismo que este brazo curvo. Si esto fuera tan largo como que llegara al subsuelo, es lo mismo a la hora de proyectarlo, porque yo proyecto claro. acá, es la proyección, es un brazo curvo, ¿ves? Es esto acá. Pero la proyección viene soldado acá. Es como que si yo me hubiera tentado a que, no me preguntás si varía, esto varía si yo tuviera un equipo que tuviera el brazo súper largo, no varía porque la proyección se hace acá, el punto de aplicación es igual, por más que lo agarre acá, lo agarre acá, o acá, o lo agarre acá, la aplicación viene acá. Después sí podemos analizar cómo varía en el músculo pectoral, que es el que hace fuerza, que cambia notablemente si la toma es acá, si es acá, porque las fibras que interactúan son distintas, pero ahora no estamos analizando eso, estamos analizando sí el análisis de la fuerza. No varía en cuál larga sea la palanca, si no yo me habría tentado, le pongo una palanca de 2 metros de largo y el tipo hace poquita fuerza porque la palanca es más larga, no va a cambiar nada, mismo que esto, que estuviera conectado acá, la proyección es a la barra, así como hacemos la proyección de las fuerzas a la polea por la linga. Se da cuenta como que la linga es esto. Imagínate una linga, lo transmito acá donde corta, donde toca la palanca como si fuera la polea. Yo tengo que hacer esa proyección, ese ejercicio que venimos haciéndolo desde hoy. Entonces, ahí, ¿está bien? Está la proyección de la fuerza. Aplicación de la fuerza, aplicación de la resistencia, punto de apoyo. ¿Cómo es el brazo de resistencia? Mucho más largo que el más corto que el de... Más chico, no mucho, ¿no? Es decir, si yo analizo, acá es 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. Es 1/3 menor que el brazo de fuerza. El brazo de fuerza es 1, 2, 3 tercios. Y el brazo de resistencia es 2 tercios. ¿Cuánto más grande es el brazo de fuerza? 1/3. 1/3 más ¿Puedes grande. repetir eso que no Sí. me quedé claro? Acá está la aplicación de la fuerza. Sí. Yo tomo esto como unidad. Sí. Porque viste que donde viene la línea... O sea, acá va 1 vez, 2 veces, 3 veces. Sí. Esta unidad de medida en este brazo entra 3 veces. Por lo tanto, yo puedo decir que mi brazo de fuerza es 3 tercios. Perfecto. 3 tercios esta unidad. Esta unidad entra 3 veces. Sí. ¿Están de acuerdo? Y la resistencia no se rompe. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? La resistencia era el peso este.
que venían acá. Venía por acá, pasaba por acá, venía por acá se dividía en dos, venía por acá y se aplica acá. Ah, Porque es donde llega la. Es donde llega El la. punto que Pónganse se- atrás, la linga. las compañeras que están de atrás lo ven bien. Sí, sí. Pónganse de atrás, porque ahí no ven. Brazo de fuerza más largo que brazo de resistencia. ¿Ven que la linga viene por acá y se engancha ahí? De adelante no se ve, porque vamos Ah, atrás. no, pero ahora quedó claro. Por eso. Era por una Pónganse, linga. ¿por qué no van para atrás? Claro. Bueno, vamos a mirar. No te Vayan a mirarlo. Yo estoy filmando, así que una sonrisa ahí para. ¿Lo ven? ¿Cómo llega la resistencia ahí al brazo? Entonces, el brazo de resistencia, como nos preguntaba Yanis, es este. Ya se puso muy cómodo, va acá. Ya está, no aguanta más el brazo. En sí no va acá la fuerza, ¿no? La fuerza va acá. Baja el brazo. Acá está la fuerza. Ya me lo va acercando, al final me está quedando bien. Al final eran iguales, porque acá está la fuerza. No, mira, ahora ahí está la fuerza. La fuerza va acá. La proyección de este, ¿va? La fuerza va acá. ¿Está bien? Sí. Sigan visualizando la fuerza. Acá está despedido. Con ese trabajo, con ese trabajo. Acá está la resistencia. La resistencia entra una vez, dos veces el brazo. El brazo de resistencia es 2/3. 2/3 de esta unidad. ¿Está bien? Si el brazo de resistencia es 2/3, por ende, el de fuerza es 1/3 mayor. Porque estábamos hablando de la fuerza, por lo que el compañero eligió hoy la fuerza. Si hubiéramos tomado la resistencia, decíamos que el brazo de resistencia es 1/3 menor que el de fuerza. Como estamos considerando la fuerza, digo que el brazo de fuerza es 1/3 mayor. Por lo tanto, ¿qué pasa con la fuerza? El humano salió de atrás. Es A la corte me hago un atrás. tercio más grande. Está grande, papá. Si el brazo de fuerza es mayor, ¿cómo que se reduce? Ah, ¿fue todo? Bien. No, se agranda, ¿no? Yo tengo que hacer 1/3 menos de fuerza. Gano en 1/3. 1/3 de 4. Ah, El 4 le dio 3, 1,2, 2. 3. 3, yo qué sé. 1,3. 1,3 ¿qué? Kilos. ¿Acá cuántos kilos venían? 4. Más 1,3, Janine. 5. Es 4 kilos 300. Es 1,3. ¿No? 4 más 1,3. 5,3. Perfecto. ¿No? Es 1,3 más. No sé, disparate. Bueno, bien. ¿Está bien? ¿Está claro ahí? Entonces, levanta 5,3 Yo qué kilos. sé lo que hace. No es la fuerza que hace. Cuando hace la fuerza para 4 kilos, está haciendo con cada pectoral 5 5 kilos kilos con 300 de 300. fuerza para ese movimiento. ¿Estamos de acuerdo? 133. ¿Sí o no? Sería diferente si yo, por ejemplo, le sacara este tornillito y ahora el brazo. ¿Cuál es el punto fijo ahora, George? George de Rascaeta. El Y tornillo. sería ahí mismo, sí. No, el mismo no, el de acá. No me cabé. Y pero, Ahora es este. bueno, Ahora el punto claro. fijo es este. Es este, ¿lo ves? Sí. Este pedazo de fierro sobra. El punto fijo es este. Entonces ahora la relación no. es el doble. El brazo de fuerza es el doble. El brazo de resistencia. Cambia, ¿no? Para este movimiento. El punto fijo ahora se modificó, es este. Antes era este. Ahí cuántas fuerzas. Y ahí sería el doble. ¿No? Ya ni hace, es la que hace lo mismo. 8. ¿No? ¿Cuánto? 8 kilos sería para este movimiento. Para cada pectoral cuando hace el de cerrar. El de pectoral medio. ¿Quedó claro? ¿Sí? Al parcial es este muy pánico comenzar. Sí, de memoria, ¿no? Claro, que no me lo derecho. No me olvidé que está. Bueno. No es difícil. Pero aquí da uno, ¿no? Mi sugerencia, vuelvo a decir lo mismo. Yo les sugiero que se organicen, que cuando estén volando lo analicen desde acá. Pero, o van de adelante, hacia atrás. Estamos obviando, así la toma, estamos obviando para hacer
más sencillo, yo lo voy a obviar para ser más sencillo, que no estamos analizando la palanca humana, ¿no? Hasta acá no llegó. Todavía tendríamos que analizar la palanca humana, porque acá tendríamos los 5 kg 300 que se transmiten hacia la mano, tendríamos que analizar el antebrazo proyectado a el hombro, que es donde se inserta el pectoral, que viene una inserción acá, ¿no? Punto fijo, punto de aplicación de la fuerza, punto de aplicación de la resistencia. La palanca humana, cuando él hace este movimiento, es una palanca de interfuerza. El punto de apoyo es la articulación del hombro, el pectoral se inserta acá, y la aplicación de la resistencia es 1, 2, 3. Acá pasaría el inverso. Es una palanca de interfuerza donde el brazo de fuerza es 2/3 menor que el brazo de resistencia. Por lo tanto, la resistencia la debería multiplicar por 2/3, o lo que es lo mismo, a la fuerza le debería sacar 1/3. O sea que en el fondo capaz que llegó otra vez a los 4. A los 4 kilos. ¿Ah? Se va a tocar polea. O sea que en definitiva, cuando analizo también la palanca humana, que sería lo correcto, llego a la conclusión que para ese movimiento, el sujeto, cuando yo le cargo 4 kilos, con cada brazo hace aproximadamente 4 kilos de fuerza. Pregunta. Si el movimiento en vez de ser de pectorales así, baja la barra y cambiaría. Ahí cambia todo el Cambia todo. Si hace esto que me pone acá, sí, acá ya no podría trabajar pectoral, no, acá estaría trabajando tríceps. Ahí Sí, cambia o todo. espalda. Acá, o sí, si estoy sentado espalda. Acá, por ejemplo, no sé, yo no veo, creo que son todas fijas, ahora fíjense. Sí. ¿No? Para este movimiento Ah, sí. son todas polas fijas, ¿no? Sí. Por eso que yo no puedo decir que... Por eso que yo le dije, analicen el movimiento, muchachos, porque que haya polea móvil no quiere decir que intervengan. En este caso, ¿quién me No, nos fijamos la que intervenía. Claro, las que intervienen. Acá solo interviene esta polea, Sí, 3 Dos. fijas, 4 fijas. ¿Cuánto sí? Sí. 3 y 4 fijas. 4 poleas fijas. Acá tengo 4 poleas Entonces fijas. está levantando 4 kilos, ¿no? Claro. Y Con el brazo acá, más fuerte levantará. acá lo complicado, para visualizar y entender, si yo analizo de atrás, ¿no? Bueno, 4 kilos, la polea primera de fija, 4 kilos, llevo acá. A lo complicado es analizar esto. Por la inclinación. No, porque, a ver, acá, ¿quién me busca el punto fijo y el punto de aplicación de la fuerza y la resistencia? Conmigo. La postura. A ver. ¿En dónde? ¿En la polea? Wake up. A ver. No, acá en la barra. Nos despertamos ahora que nos Y el despertamos. punto de apoyo y El gancho ahí. gancho, Mal, ese no es el punto de apoyo. Ah, la resistencia. Bien, la resistencia. Bien, ¿y el punto de apoyo? De las manos. ¿Cuál? Las dos. No. El antebrazo. Yo voy a tener que considerar un brazo a la vez, por eso te Ah, porque las dos hacen de apoyo, ¿cierto? Y las dos hacen de fuerza. Vale. ¿No? Porque las dos hacen de apoyo. Porque si yo suelto, Esa yo es la suelto la mano, resistencia. La va. liga, la O liga sea, de que el apoyo son las manos. ¿No? Las manos la hacen liga la lo único fuerza. que me transmite es la resistencia. La resistencia viene acá. Acá. Sí, claro. Pero Las eso manos no son es- el apoyo. El apoyo son las manos. Y también son la fuerza de las manos. Entonces yo tendré que analizar mano por mano. Entonces, ¿Verdad? ¿qué es de No. inter? No, levante para acá porque ¿Es así de se- interapoyo? se ve la fundación. No, pero ponete, no seas tímido. punto de resistencia y la resistencia está Pero si tomas un brazo a la vez, Como 29 minutos. está en el No, y extremo. no puede con segundo brazo. Necesita resistencia. Acá del Georgie. Acá del Georgie. Venite, no, pero más. Toda la vuelta. No quiere que lo Bueno, filme. no te está de vuelta, porque no. Es más chiquito. ¿Por qué interresistencia? El punto de apoyo A ver, no, en serio. Porque tiene 2 puntos de apoyo. Los que son más... Acá tenemos compañeros que son muy extrovertidos y eso a veces nos devora a los que somos más tímidos, ¿no? Entonces eso nos complica, los que somos más tímidos, quedamos atrás, quedamos como que sí, y porque nos da vergüenza no preguntamos nada, y como no participamos porque los que son más extrovertidos no nos dejan hablar. Y es siempre en todos los grupos pasa lo mismo. Entonces yo quiero que los más introvertidos también participen. A ver, Dale, Agustín. si yo estoy haciendo este movimiento, ¿no? Que es el movimiento de extensión de codo. ¿Cuál es el motor principal de la extensión de codo? El Tríceps. Lo que acabas de decir. Sí. El tríceps, ¿ah? El tríceps braquial. Hacer la extensión, ¿sí? Vamos a dejar a la compañera. No, estoy re mareada, ¿no? Está bien. Ahora nosotros, venite, acercate vos también, que son, no sé, intimidados, son más encallados. Bueno,
Cuando hago el movimiento este es la extensión de codo, ¿verdad? Participa el tríceps. Bien. Si esa pesa 4 kilos, Sí. mostrame en la barra los componentes del punto de apoyo, punto de aplicación de la resistencia y punto de aplicación de la fuerza. En la barra. Sí. ¿Ese es el punto de apoyo? ¿No? La liga. ¿Eh? Las manos. Las manos eran el punto de apoyo y las manos son el punto de aplicación de la fuerza. ¿Lo ven Y eso? es la resistencia. Y esa es la resistencia. Bien. O sea Pero que- ¿por qué es una palanca inter? Porque Porque la vamos a resistencia analizar está en ahora medio. mi mano izquierda. Cuando mi mano izquierda hace el movimiento, hace la fuerza, el punto de apoyo es la mano derecha. ¿Ven? La barra sostiene. ¿Ven? Ahora sí. Mirá, acá sostiene. ¿Ves que es lo que, si yo suelto la mano derecha, ¿qué le va a pasar a la barra? Se va. Es el apoyo. ¿Lo ven? Tenés que cambiar una mano y una fuerza mano. con los dos brazos? No, nada. O sea, considero los Entonces, dos para brazos. aceptar. A ver, repetir eso un poquito. Claro, pero no ¿Ven sé que acá el si- punto de apoyo es mi mano derecha de la barra? Si yo suelto la mano derecha, todos coinciden que se va a la barra, se Aplicás cae. la Sí. fuerza. Se cae. Bien, ahora le voy a aplicar una fuerza. Este es el punto de apoyo, una fuerza. Este es el movimiento. Esta no está haciendo nada. Mirá mi tríceps. Mirá mi tríceps derecho. Está salado. No está haciendo nada. ¿No? Nada, nada. Es el punto de apoyo. No está haciendo nada. ¿Sí o no? ¿Lo ven? El único que se mueve es el izquierdo. Vale. Punto de aplicación de la fuerza. Depende del brazo. No, estoy haciendo con el izquierdo, ¿no? Ah, bueno, con la izquierda. Ahí. Marcame en la barra, por favor, a los compañeros. ¿Lo ven todos? Sí. Punto de aplicación del apoyo. La barra. ¿El apoyo? No. No, esa resistencia. Morada, parece. Punto de aplicación de la resistencia. Ahora se le ve. Ah, sí. Por descarte. Bien. ¿Cómo es la palanca? Interresistencia. De interresistencia. Alguna le vas a pegar, Janine. Te va a tocar palanca, colega. Aplícalo usted ahora, aplícalo. Pasamos la falta de respeto total. Soy usted a vos, pará, che, ¿qué te pasa? La palanca de interresistencia, porque la resistencia está en el medio. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo es el brazo de resistencia? Es más corto que el ¿Cuánto? La mitad. La mitad. La mitad. Por eso cuando ustedes hacen tríceps en el gimnasio varía mucho de la toma, ¿no? Cuando hago tríceps cerrado, cuando hago tríceps abierto, si hago tríceps cerrado con una mano, si hago tríceps cerrado con las dos. Siempre va a tener el Cambia brazo más mucho. fuerte, ¿no? Cambia mucho, ¿no? Cambia mucho es lo que yo estoy considerando, ¿está claro? Bien. Entonces, esta barra, cuando hace tríceps, se transforma en una polea de interresistencia. Porque el apoyo es una mano y el otro hace la fuerza. O sea, en realidad Es sí, el análisis. están entre los dos. Sí, es simultáneo, es simultáneo. Los dos hacen la Pero fuerza. para el los dos- análisis. Es simultáneo. Para el análisis yo tengo que descomponerlo en el momento. No. Es simultáneo. Trabajarlo- salvo que yo quiera hacer esto. Yo hace la fuerza y Si yo lo hago de profeso así, nadie hace tríceps así, pero sí. No, O lo así, ideal es o al hacerlo revés, con la mano. ahí cambia, ¿no? ¿Ah? ¿Está bien? ¿Lo ven o no? Sí. Habitualmente nadie hace esto, como dice compañero de una mano, porque la barra es... falta un apoyo. ¿Sí? Y va a cambiar de si yo tengo una manito más adentro. ¿Por qué va a cambiar? Porque acá, si trabajan los dos, ¿cuál está haciendo más fuerza? ¿Cuál de los brazos hace más fuerza? El derecho. El derecho. Porque el brazo de fuerza es más chico que el otro. Fuerte. Entonces, ¿vieron cómo pequeñas variables me modifican las cosas? ¿Sí o no? ¿Estamos mareados? Si le cambié la barra por un ganchito como aquello. Ah, complica, bien, Juan. tenemos Y ahí haces a una mano y chao. Eso. Hace una mano. ¿Ah? ¿Quedó claro? Bueno, nos vamos por ver. Chao. Sí. A ver. No, es. Pasa Ah, sí, al sí, grupo me que yo faltó- en adelante, me faltó una última pregunta. Hola, pasar. Me faltó una última pregunta, porque ¿qué fue lo que yo le planteé a ustedes, de los compañeros? Claro. Y unos 4 kilos para arrancar por primera vez, está bien. Después levantar 4 kilos, no vaya a Dilución. Y ¿Qué es lo que le íbamos a hacer a las compañeras? Era que recién empezaban y no estaban entrenadas. ¿Qué es lo que habría que entrenar? pectoral.
La resistencia, claro. Sí, claro, literal. Pero ¿qué le... Lo primero que le vamos a trabajar es la resistencia. Yo sueño con Yanni. Me tengo que medicar. Buscar en internet, aguantalo ahí. Yo les había planteado, baja un poquito la radio, por favor. Yo les había planteado a ustedes, en el caso de las dos compañeras, que era el primer día que venían, que no estaban entrenadas. ¿Qué es lo que deberíamos hacer entonces nosotros, después de haber analizado el sistema? ¿Cómo empezamos a entrenar con dos personas que no entrenan habitualmente? Con cargas livianas. Con cargas livianas. ¿Cómo, que ya lo vieron en entrenamiento, gimnasia terapéutica, cómo entonces hago el cálculo de los pesos y para poder trabajar? En este caso resistencia, que es lo primero que íbamos a trabajar, ¿no? Primero todo lo que puede levantar. Lo ¿Cómo se llama máximo eso? que puede levantar. No me acuerdo. ¿Cómo? No, tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso? Eso es un test. Detense, grosso máximo, algo de cosa máxima. Test de carga máxima. Carga. El UFC. ¿Ah? ¿Cómo se hace el test de carga máxima? ¿Qué es lo que puede hacer? Cuando hace una Una vez. Una vez. Repetición, bueno, puede realizar la segunda. Bien, entonces necesariamente yo tengo que pedirle que ejecute la segunda. Porque si yo solo hago la primera, no es el test de carga máxima. Es un error común que cometemos todos. Como le ponemos mucho peso, nos pareció que es máximo, ¿no? Pero el máximo es que no le salga la segunda. Si la segunda le sale compensando o sin poder desplazar todo el arco de recorrido, o lo tiene que hacer de una forma muy violenta, o compensa con todo, ahí ya veo que esa era la carga máxima. Pero necesariamente tengo que pedirle una segunda ejecución. ¿En qué casos no sería conveniente hacer test de carga máxima? En un veterano. No, no necesariamente, eso es un prejuicio, ¿no? Porque digo, puede haber viejos que andan más claro que vos que yo, si está entrenado. ¿No? Cuando tiene alguna disfunción. Sí, como que, no, más que nada cuando tiene algún problema en particular esa articulación o los músculos que mueven esa articulación. Por ejemplo, si tuvo un desgarro, si viene de un posoperatorio, inmediato, ¿no? Si yo vengo, por ejemplo, de una cirugía de hombro, no está bueno que me hagas un test de carga máxima. Hombro fue lo que estábamos trabajando, ¿no? Si yo vengo con una lesión, estoy saliendo de esa lesión, no está bueno que me empieces con test de carga máxima, porque el test de carga máxima, como lo dice la palabra, es la máxima exigencia de ese músculo o grupos musculares para ese movimiento. ¿Qué test utilizaría ahí entonces? O con esos pacientes. ¿Qué otro test hay? El test de sensación. El test de sensación es ponerle peso y preguntarle al paciente qué siente. ¿Qué va a sentir? ¿Que es muy liviana la carga? ¿Que es más o menos? ¿O que es muy pesada? Es un test subjetivo, de sensación. El otro, ¿por qué digo que es objetivo? El de carga máxima. Está cuantificado. Que yo puedo cuantificar. 10 kilos, 11 kilos, 12 kilos, 13 kilos. Ese es un test objetivo cuantificable. Yo tengo en kilos lo que puede levantar. En el otro no tengo en kilos. ¿Qué es lo que tengo? Lo que el paciente me refiere que siente. Por eso es subjetivo. Subjetivo porque esa sensación. Yo no sé si realmente 10 kilos es poquito, mucho, nada, ¿no? Me lo dice el paciente. Entonces, en muchos casos yo tendré que hacer un test de sensación. ¿Qué hago con ese test de sensación o con ese test de carga máxima? Supónganse que la compañera levantó 30 kilos y cuando fue a levantar 30 y medio no pudo. Ese sería el test de qué? Test de carga máxima. ¿Que me dio cuánto? 30 kilos. ¿Qué hago ahora con eso? Si quiero trabajar resistencia. ¿Cuánto? El porcentaje calculado. ¿Cómo se calcula el porcentaje? Regla de 3. Sí, un porcentaje de la. ¿Cuánto? Sí. Es un porcentaje de la carga máxima. Y la potencia es un porcentaje de la carga máxima y la fuerza también es un porcentaje. Pero no me acuerdo. El 40% es para resistencia, el 60% para potencia y el 90% el de fuerza. Entonces, ¿qué otra variable hay aparte del peso? Las repeticiones, como cuando voy al gimnasio, ¿no? No es lo mismo hacer 200 repeticiones de bíceps, aunque le ponga 2 kilos, que hacer 3. ¿No? Si hago 3, 2 kilos de bíceps, cualquiera de nosotros está sobrado. Ahora, si te pongo a hacer 200, por más que sea 2 kilos, no sé si está tan sobrado.
que ver. Entonces, ¿cómo trabajo resistencia? Mucho, poco o más o menos repeticiones. ¿Cuánto trabajo? Resistencia, ¿qué les parece? Mucha repetición, mucha repetición. La resistencia es 20, 25, 30 repeticiones. Porque ¿qué es lo que me permite a mí? No cansarme. La resistencia es, por ejemplo, lo que yo entrenaría con estas compañeras que recién empiezan. Porque recién empiezan y no están entrenadas. Distinto es si Gonzalo recién empieza, pero está entrenado. Recién empieza en mi gimnasio, pero él hace 2 años que viene entrenando sin parar. Entonces, no es que recién empieza contigo, pero ya viene entrenado. Pero si recién empieza porque hace 10 años que no hace nada, o hace 2, o hace 1 año que no hace nada, recién empieza. O sea, ahí yo entreno generalmente lo primero que es la resistencia, es que el paciente no se canse, que pueda hacer las cosas sin fatigarse. Es lo que habitualmente más necesitamos los seres humanos normales, ¿no? ¿Qué es lo que yo preciso? Y poder venir 8 horas a clase y llegar a casa, y lavar, cocinar, limpiar, ir a visitar a mi novio y después seguir estudiando y no cansarme. ¿Eso qué es? Resistencia. No es fuerza máxima, ni es potencia, es resistencia. ¿No? Es aguantar todo el trajín que tengo. Lo primero que uno entrena, lo que habitualmente la gente precisa, es resistencia. Después va a depender del deportista en particular. ¿Qué deportista o qué deporte habitualmente trabaja mucho la resistencia y se basa en resistencia? Un maratonista. Maratón, ¿no? Si el tipo tiene que correr 42 kilómetros, de nada le sirve levantar 800 kilos de cuádriceps. ¿A qué le interesa? El tipo tiene una masa muscular así. ¿Cómo son los físicos de los maratonistas? Realmente Delgados. son magros, ¿no? Son magros, pero el tipo saca a correr y anda a agarrarlo. El tipo, vení papá a comer, que hace 3 días que está corriendo. El tipo no se fatiga, ¿no? Es magro, entrena otra cosa, entrena, ¿no? Sale corriendo como loco, es Usain Bolt, ¿no? El tipo no tiene que correr en 9 segundos 42 kilómetros porque no va a llegar. El tipo sale ¿cómo salen los maratonistas? Y salen posado ahí, ¿no? Tranquilito, pero están 10 horas corriendo. Hay que bancarlo, ¿no? Si el tipo fuera Usain Bolt, ¿qué es lo que le deberíamos entrenar? Potencia y qué tipo de potencia. Explosiva. Explosiva, ¿no? Entonces, ¿cómo le trabajaríamos el peso de la carga máxima a los 30 kilos si ella fuera una deportista que necesita potencia explosiva? 60%, repeticiones ¿cuántas? Entre 15 y 20, menos repeticiones, menos que la resistencia. Y como es en ese caso imaginario que estamos planteando explosivo, ¿cómo será la ejecución del movimiento? Explosivo. Explosivo. Si es explosivo, si no sea una potencia regulada. También hay deportes de potencia regulada, ¿no? El remo, por ejemplo, precisa potencia regulada. Tiene que remar, pero no es que rema como un condenado. ¿No? Entonces yo tengo que adaptar la ejecución, los pesos, las repeticiones y la ejecución dependiendo de la actividad que haga. Aún una misma actividad tiene distintos ejecutantes. Por ejemplo, el deporte clásico es el fútbol. Si yo juego al fútbol, no es lo mismo si juego de golero, si juego de defensa, si juego en el medio o si juego de puntero. Porque los puestos involucran distintas habilidades y distintas fuerzas, ¿no? ¿Sí o no? Un poco más de resistencia, Claro. Los punteros más explosivos, el golero tiene que tener mucha explosión, por mucho trabajo de reflejo, porque el tipo está mirando para allá y pasó la pelota, tiene que reaccionar, tiene que ser explosivo también. Y el bar tiene que tener potencia, fuerza, hay que quebrarlo al medio, cuando viene el tipo partirlo en dos, ¿no? O sea, ahí es donde yo trabajo diferenciado aún en el mismo deporte. ¿Cómo trabajo la fuerza bruta? ¿En qué caso? ¿Hay muchos casos de fuerza bruta para trabajar? No, realmente la halterofilia, ¿no? Es uno de los pocos deportes que necesito fuerza bruta. Lo vemos en las Olimpiadas. ¿Cómo son las ejecuciones de los movimientos de la halterofilia? ¿Repetidos? No, Es es una vez. El tipo entrenó 4 años ¿para qué? Para pasar arriba y el envión y ya, unos segundos y soltar. Y ya está. 4 años para hacer eso. ¿No? Se llama la casa. O sea, si le salió mal, ¿lo puede repetir? No, es una única vez. Entonces, ¿por qué es una única vez? Porque se agota, porque cargó el peso máximo. No le puedo repetir. Ah, mirá, los jueces estábamos distraídos, estábamos con WhatsApp. No, los jueces estaban con WhatsApp, escuchando todo. No puedo repetir 2 veces porque ese es máximo. ¿Es muy rápido el movimiento? No, es lento, es con un envión, espera. Aguanta unos segundos y ¡cha! La baja despacito, la carga, tira la mierda. Pero no puede más, ¿no? Se le caen las articulaciones.
Ahí trabajaría el 90% de la carga máxima. ¿Cuántas repeticiones vamos a hacer? No, para entrenar. Tipo, Poco. 3, 4, el peso más, porque el peso es el 90%. El tipo queda extenuado. Lo primero que entrena ese deportista es la resistencia. para que pasara el. Para después pasar a potencia o fuerza bruta ya directamente. Pero primero la resistencia, primero empiezo pocas cargas, muchas repeticiones, ahora sí le voy aumentando las cargas, voy bajando las repeticiones, y como el tipo se dedica a la halterofilia, bueno, lo máximo que puede hacer, un poquito menos que el 90%. ¿Se entiende? ¿Hubiera estado bien en la compañera haber trabajado con 28 kilos? No, porque es el 90% del 30%. Estaríamos trabajando la fuerza bruta de entrada, es mucho. ¿Cuántas repeticiones piensan que podrían hacer las compañeras con esos kilajes? Y 2 o 3. Más no puede. Nosotros estuvimos bien, le pusimos 9, son 4,5 para cada brazo. Sí, habría que haber hecho, que no lo hicimos, el test de carga máxima o el test de sensación. Si ellas tienen alguna lesión, o yo dudo por la complexión física del paciente, ¿no? Yo dudo que pueda hacer una carga máxima, ahí le voy aumentando pesito y le digo, ¿cómo lo siente? Liviano. Ah, bueno, liviano. ¿Cómo tendrá que ser si no hice test de carga máxima para trabajar la resistencia al peso? Liviano. Liviano. Muchas repeticiones con un peso liviano. Es el concepto de resistencia. El de potencia, peso intermedio. Y repeticiones intermedias. Y el de fuerza, un peso pesado. ¿Cómo lo siente? Pesado. Pocas repeticiones con mucho peso. ¿Está bien? Todo eso es lo que debemos saber e incorporar cuando estemos en un gimnasio. Ya sea entrenando nosotros mismos o guiando un entrenamiento. ¿Qué es lo que debo hacer? Analizar esto que hicimos ahora. Descartar contraindicaciones. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para cualquiera de las compañeras hacer ese ejercicio? ¿Qué se le sugiere a usted que estaría contraindicado? ¿Cómo cuál? Una lesión, un desgarro no cicatrizado. Luxación recidivante, pacientes que luxan muchas veces, ahí hay que empezar a trabajar con poco peso, poquito peso. Se entrena, fortaleciendo, pero suave, ¿no? Porque si se luxa, si yo le pongo mucho peso de entrada, no haría un test de carga máxima con un paciente que tiene luxaciones seguidas, porque es muy probable que se me vuelva a luxar si le pongo tanto peso. ¿Ah? Si tuviera un trombo, el movimiento está contraindicado. Hasta la última. ¿Ah? Entonces, serían todas situaciones en donde estaría contraindicado ni siquiera hacerle el test. ¿Ah? Si viene una persona y te dice, yo tuve un desgarro hace 2 años acá en el deltoide, se saca la blusa, el buzo, y vos ves que tiene un pozo, ¿está contraindicado o no? No, porque ya lo tuvo, es un desgarro cicatrizado. No, la persona es probable que diga, yo tengo un desgarro, pero en sí no tiene un desgarro. ¿Qué es lo que tiene? Una cicatriz. Ya tuvo el desgarro. El desgarro ya vimos que demoraba ¿cuánto más o menos en cicatrizar? Entre 21 y 30 días. Entonces si te dije 2 años, ¿tiene un desgarro? No, tiene un proceso. Un desgarro ya cicatrizado, un tejido fibroso que le quedó marcado lo que fue la lesión. Pero no está más esa lesión. Ya tiene una cicatriz. Pero a veces sentís. Sienta, vas a sentir, si te... O sea, sentís dolor. Sentís, Pero capaz que fue el pero no es el desgarro. Lo que sentís es la lesión que muchas veces queda, por ejemplo, aumentado los días de humedad. La gente te dice, No, que es verdad. O para hacer algún movimiento o un peso porque queda como el tejido que cicatriza. ¿Es tejido muscular? No, es tejido fibroso. Un tejido que no es igual al muscular. Entonces, claro, los pesos extremos, los movimientos, puede que sienta diferente. No siempre queda igual. Pero esos son algunos ejemplos. No siempre los desgarros quedan con esa sensibilidad. Lo mismo pasa con las fracturas. ¿No sé si alguno de ustedes se ha fracturado? ¿Tienen una fractura? Nadie. No fractura nada. Hay gente que se fractura que muchas veces con los días como el de hoy, que hay 90 y pico % de humedad, siente, en el periósteo siente esa sensación. O la gente que tiene los juanetes,